Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. Ocho de la mañana con 19 minutos, 8 con 19 minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos ya con nuestra segunda invitada, la habíamos anticipado, se trata de la rectora de la Universidad de Cuenca, María Augusta Hermida. ¿Cómo está, rectora? Qué gusto tenerla acá en nuestro espacio. Buenos días, bienvenida. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Cuéntenos cómo les fue en esta convocatoria para 4.200 cupos en la Universidad de Cuenca. Me imagino que tuvieron muchísima demanda. Cuéntenos cómo terminó este proceso. Bueno, en primer lugar, un abrazo cariñoso a ustedes y a través de ustedes a la ciudadanía. Efectivamente, los últimos meses hemos venido preparando un proceso de admisión que, como ustedes saben, fue designado a las universidades a partir del año anterior, dándonos esta tarea, una tarea fuerte, una tarea difícil, una tarea que no contó con más presupuesto. Pero en la Universidad de Cuenca lo hemos hecho con mucha responsabilidad, con total transparencia, y estamos justamente el día de hoy empezando ya con la asignación de cupos. El proceso se dio de manera regular. Tuvimos 19.970 aspirantes para la Universidad de Cuenca que se inscribieron en nuestro examen de admisión. El examen se tomó ya a finales de julio. Posteriormente recibimos las notas de graduación. En nuestro caso, el examen tiene un 50% del valor final de la nota de postulación y la nota de grado el otro 50%. Con esa nota promediada, los estudiantes pudieron postular, les dimos la opción de postular a 2 carreras de su preferencia con total libertad, y a partir del día de hoy se les está asignando los cupos en base al artículo número 40 del reglamento que establece CENESID. Es decir, que hay una serie de criterios para esa asignación. ¿Cómo está? Qué gusto saludarle, rectora. El diagnóstico de la Universidad de Cuenca como de la educación superior en el país en este último periodo histórico que ha vivido el Ecuador, ¿cuál es? ¿Cómo está la universidad pública, empezando por la que usted dirige? Bueno, es un tema sumamente importante y que creo que siempre tiene que estar en la mesa de debate. ¿Qué es lo público? ¿Por qué es importante lo público? ¿Qué es la educación pública? A mí me encanta hablar de que solamente desde lo público es desde donde podemos empezar a construir sociedades más justas y más equitativas. Hablando ya específicamente de la educación, es en la educación pública en donde está la alta demanda. Fíjense ustedes que hay 20.000 prácticamente estudiantes que querían estudiar en la Universidad de Cuenca, y nosotros, haciendo un esfuerzo grande, pudimos incrementar en un 9.4% los cupos. Ofertamos en este año 4.200 cupos. Sin embargo, hay que ser muy sinceros, hay prácticamente 15.000 estudiantes que se están quedando fuera. ¿Qué van a hacer esos estudiantes? La mayoría de ellos no pueden pagar una universidad privada. Entonces, esta presión que existe por estudiar, estas ganas de salir adelante, esta posibilidad que da una carrera universitaria de ir cerrando brechas que son tan fuertes en nuestra sociedad, se trunca para la mayoría de los estudiantes. Por eso la importancia de lo público, de la educación pública, entendiéndola como un derecho. ¿Qué significa un derecho? Un derecho es aquello que le corresponde a todo ser humano por ser tal, no por ser de un sector económico determinado, no por tener más o menos talento, no solamente por ser de un tal o cual sector, sino para todos y todas. Eso es un derecho para todos los sectores sociales, y la educación es un derecho al igual que la salud, al igual que la seguridad. Por eso la importancia de la educación pública como manera de ir equilibrando estos desequilibrios que caracterizan a las sociedades latinoamericanas y mundiales en general. Creo que la educación pública ha estado muy golpeada en los últimos años. La reducción presupuestaria que se dio en el año 2020 afectó radicalmente. Si bien esta reducción ha ido disminuyendo parcialmente, hasta la actualidad no hemos logrado llegar a los presupuestos que teníamos antes del año 2020, es decir, del año 2019, 18, en fin. Eso significa que para las universidades como la Universidad de Cuenca se vuelve imposible incrementar cupos para esos 15.000, en nuestro caso, que se están quedando fuera. Porque no solo tenemos que garantizar educación, no es cualquier educación la que hay que garantizar, tiene que ser una educación de altísima calidad. Es por eso que hay que recordar que en nuestra Constitución está claramente definido
definido a la educación, a la salud como derechos y que en ningún caso, por más crisis que vive el país, por más guerra, pandemia o cualquier otra situación que pueda vivir una sociedad, pueden ser afectadas. Yo defiendo, rescato y promuevo esa defensa de la educación pública ante todo. Ahora, rectora, esta eficiencia, mire usted lo que dice, es 15.000 personas, 15.000 jóvenes que ven truncado su sueño de tener un título universitario y de mejorar su calidad de vida, solo en una universidad. Si esto lo replicamos a nivel de las diferentes universidades públicas, es un número sin duda muy, muy amplio. Ante esa problemática, tenemos ya que elegir un gobierno de transición y cada candidato, la candidata y el candidato finalista tienen sus propuestas. La candidata González dice que va a devolver los presupuestos a la educación superior, que van a invertir en lo público. El candidato Noboa ha dicho que va a fortalecer el tema de la investigación, pero su vicepresidenta no cree en lo público. ¿Usted ha podido revisar los planes de gobierno de cada uno de los dos candidatos? ¿Qué le espera a la educación superior con estas dos visiones? Bueno, yo creo que es un momento importantísimo como Ecuador, justamente estos procesos electorales que son parte de la democracia, tienen que ser los momentos para debatir. Hay que recordar que la universidad es un espacio político por excelencia, no un espacio partidista, pero sí un espacio político, en donde se tienen que debatir temas importantísimos como lo público, por ejemplo, que estábamos hablando anteriormente. La política es básicamente ese espacio para debatir distintos intereses. Estamos disputándonos espacios de poder y las tomas de decisiones de quienes lleguen al gobierno se van a dirigir por un lado o por otro. Y eso es justamente lo que debe suceder en una campaña electoral. A mí me parece muy interesante que se ha puesto en el debate público el tema de la educación como un derecho, la educación como un espacio para cerrar brechas, la educación como un deber del Estado, por un lado, como una propuesta que está planteando Luisa González, y por otro lado, esta posibilidad de una educación de calidad, pero que tiene que ser financiada por las propias familias o por los propios estudiantes trabajando por horas o trabajando de alguna manera y consiguiendo los recursos. Eso está ahorita en el tapete de discusión y creo que es muy importante visualizar qué pasaría con cada uno de estos modelos. En mi caso, al ser rectora de una universidad pública, conozco muy de cerca el origen de los estudiantes que están en la universidad pública. De hecho, nosotros tenemos estudiantes de todos los cuartiles, pero obviamente al ser una universidad pública, tenemos la posibilidad de tener en nuestras aulas aquellos sectores que han sido desposeídos de todo o de prácticamente todo durante su vida y la de sus generaciones anteriores. Estos sectores no tienen ninguna otra posibilidad de estudiar, sino es a través de garantizarles este derecho con fondos públicos. Cuando a veces hablamos de que es muy fácil financiarse los estudios, estamos hablando de un cierto sector. Me parece que miramos la educación desde una burbuja en la cual quizá algunos políticos puedan encontrarse. En esta burbuja resulta muy factible que tus padres te financien o que tú te financies. Sin embargo, hay grandes sectores de la población, la gran mayoría, que no puede hacerlo. Por eso insisto en que la presión por la educación es en el área de lo público. Creo que hay que entender que las sociedades inequitativas como Latinoamérica, el Ecuador, tienen que ir cerrando estas brechas. Yo creo que hacia allá debemos caminar y la política pública que establezcamos debe permitirnos hacer eso. ¿Cómo garantizamos que una sociedad sea más equitativa si no es a través de la educación? ¿Cómo permitimos que estos sectores desposeídos de todo puedan acceder a posibilidades de desarrollo sostenible? ¿Cómo podemos pretender que ellos cambien su situación de vida y la de sus familias? Y la universidad pública es justamente un ejemplo hermoso de que esto sí se puede dar. Yo he visto muchos casos, no uno, muchos casos, en donde estudiantes que vienen de sectores rurales, que han tenido una calidad educativa muy baja, pero que gracias a la educación pública han podido entrar a la universidad, luego de 3, 4, 5 años, salen de la universidad con un título universitario y empiezan a forjarse un futuro con mucha más solidez.
pasan de ser ese sector totalmente desposeído a convertirse en ese sector medio que se proyecta al futuro, que aporta a la sociedad. Es por eso que el debate sobre la educación pública, la salud pública, la seguridad que tiene que estar garantizada también desde lo público, la vialidad que tiene que estar garantizada de lo público, es fundamental. El Estado tiene que garantizar esos derechos a todos los ciudadanos, todos y todas del Ecuador. No puede solamente quedarse con grupos reducidos. Creo que es un debate importante y, como entenderán, al ser yo una rectora de la universidad pública, he defendido y seguiré defendiendo la importancia de la inversión pública, de la construcción de política pública y la defensa de los derechos, particularmente el derecho a la educación. Esta época electoral, como suele pasar siempre, señora rectora, da lugar mucho también para el discurso y la demagogia, ¿no? Entonces, como pasó en el 2021 y antes también, la gran propuesta ahora es eliminar el ente rector de la universidad y de la educación superior, eliminar la CENESID como gran propuesta para facilitar el libre. Antes era eliminemos la prueba de ingreso, eliminaron la prueba de ingreso, pero le trasladaron la responsabilidad a las universidades. Eso me imagino también va a tener un costo para ustedes, ya nos va a comentar sobre aquello, cómo están trabajando también para llevar adelante ese proceso de admisión en las universidades públicas, cómo están asumiendo ustedes no solo el costo en lo económico, sino también todo el trabajo que implica aquello. Pero, ¿qué gana un país eliminando una institución que es el ente rector, en este caso de la educación pública? Hemos visto lo que pasó con la seguridad. Eliminaron el Ministerio de Justicia, que era el ente rector de la rehabilitación social. Ahí están las consecuencias de lo que ha sucedido en las cárceles de este país. En el caso de la educación, ¿qué ganaríamos eliminando CENESID? Bueno, no tiene ningún sentido la eliminación del ente justamente rector, no solamente de las universidades públicas. El CENESID es el ente rector de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, de la educación superior en general, es decir, de las universidades públicas, privadas y cofinanciadas. Todas las sociedades que tienen un nivel interesante de desarrollo tienen este ente rector que determina, que motiva, que promueve la generación de conocimiento, porque las universidades tenemos una tarea fundamental y no podemos olvidarnos, que es la generación de un conocimiento nuevo, pertinente, que ayude a resolver los grandes problemas que enfrenta nuestra sociedad, a más de formar a esos profesionales que tienen que servir también a la gente. Eliminar este ente rector significaría desregular todo lo que es la educación superior, es decir, que cada quien haga lo que quiera, y eso no puede ser. Necesitamos un ente rector que regule, que cree normativa, que vigile la calidad, que nos evalúe, que nos esté mirando, en fin. Obviamente esto se hace desde un ministerio que es el CENESID y obviamente desde dos otros espacios que tiene también nuestro sistema de educación superior, que es el Consejo de Educación Superior y el CASES. Este es un sistema. En este sistema nosotros estamos inmersos. Gracias a este sistema, en las últimas décadas, la universidad ha logrado dar saltos cualitativos muy importantes. Hemos podido realmente fortalecer la investigación, hemos podido fortalecer también la innovación. Estamos ya como interlocutores válidos en este diálogo mundial de la ciencia en áreas diversas. Por ejemplo, la Universidad de Cuenca es muy fuerte en los temas de recursos hídricos. Tenemos aportes importantísimos en el área de los páramos, somos las personas que más sabemos de páramos en el mundo y cosas así. Entonces, pensar en destruir un sistema no es correcto. Los sistemas tienen diferentes partes y el CENESID, al ser su cabeza, es una parte fundamental del sistema. Destruir sistemas no lleva a nada y mucho menos a mejorar la educación superior. Rectora Hermida, usted decía que han hecho muchos esfuerzos para poder entregar a la juventud ecuatoriana 4.200 cupos, y esto lo han hecho por su propia iniciativa, por sus propios esfuerzos. ¿Qué ha significado? ¿Qué han tenido que sacrificar para poder otorgar 4.200 cupos de este universo de 19.970 aspirantes a obtener un cupo en la Universidad de Cuenca? ¿Y cuáles han sido las carreras más seleccionadas o más apetecidas por los jóvenes? La Universidad de Cuenca está haciendo esfuerzos sin sacrificar nada, eso sí lo quiero decir.
¿Cómo lo estamos haciendo? Este incremento se está dando gracias a la posibilidad de hacer ofertas de nivelación virtuales. Hemos abierto una posibilidad de nivelarnos, de nivelarse en diferentes carreras, particularmente en el área técnica y en algunas otras áreas de conocimiento también dentro de la universidad, que se dictan de manera virtual prácticamente en su totalidad. Esta posibilidad de hacer nivelaciones virtuales no nos demandan demasiados recursos y nos permiten tener mayor número de cupos para ser ofertados a esta población que está deseosa de ser parte de la comunidad universitaria. Así lo hemos logrado, no estamos sacrificando nada. En mi gestión, que ya va durando 2 años y medio, ya hemos cumplido justamente la mitad de nuestro periodo, hemos fortalecido la investigación, sobre todo esta investigación-acción, esta investigación que esté relacionada con la solución de problemas reales, con la vinculación con la sociedad. Hemos fortalecido también la posibilidad de que la universidad se abra a la construcción de política pública. En ocasiones hemos puesto demasiado énfasis en la producción de artículos científicos, en revistas de alto impacto, lo cual está muy bien, pero no es suficiente. Nosotros como universidad necesitamos además contribuir a la construcción de política pública para que la toma de decisiones de aquellos que están temporalmente en los distintos cargos de poder pueda ser más acertada. Una política pública que se base en datos, que se base en evidencias. Eso es fundamental para hacer un mejor país. Y en eso estamos trabajando. Ahora damos importancia también para el escalafón de nuestros docentes investigadores, el hecho de que se construya política pública, por ejemplo. Por otro lado, también hemos dado un salto bien importante en la Universidad de Cuenca, que significó abrir el UCuenca Tech. El UCuenca Tech Salvador Allende, se llama así. El UCuenca Tech es la posibilidad que tenemos ya y estamos ofertando ahora 3 carreras tecnológicas. Nuestra aspiración es a finales del siguiente año aumentar e incrementar hasta llegar a 15 carreras tecnológicas dentro de nuestra universidad. Carreras más cortas, carreras concretas que ponen el énfasis en el cómo hacer algo, ¿no? Entonces, fíjese que como universidad hemos identificado lo que la sociedad necesita. Estamos en un diálogo permanente con los distintos sectores productivos y públicos de nuestra provincia y de nuestra ciudad. Es por eso que hemos hecho este esfuerzo por incrementar los 4.200 cupos. Ahora, sí es importante aprovechar esta ocasión para contarles que todo el proceso de admisión que se nos fue asignado de manera abrupta, diría yo, a las universidades públicas, nos está costando alrededor de $500,000. Eso debe saber también la ciudadanía. Antes, por ejemplo, para el examen centralizado en Cenecit se compraba una plataforma tecnológica. Ahora, cada universidad pública del Ecuador tiene que comprar la suya propia. Esto implica un gasto extra. Cada universidad tiene que hacer el banco de preguntas. En el caso de la Universidad de Cuenca hicimos un banco de más de 4,000 preguntas que es costoso para que sean bien hechas en todas las áreas del conocimiento. En fin, hemos tenido que crear dentro de nuestra estructura orgánico-funcional la dirección de admisión, porque obviamente antes no la requeríamos. Eso implica recursos, gente especializada, gente que conozca sobre el tema, que está trabajando ya desde el año anterior en la construcción de este examen. Y lo estamos llevando muy bien, yo estoy muy contenta, quiero felicitar a toda la gente que ha participado en esto porque es un compromiso muy grande que tiene que salir bien, pero que quede claro que no nos parece la mejor manera de acceder a la universidad. El examen centralizado de Cenecit permitía a los estudiantes tener muchas opciones en diversas universidades del Ecuador. Ahora cada estudiante tendrá que rendir el examen en cada universidad, tendrá que viajar a Cuenca, viajar a Quito, viajar a la provincia de Bolívar, viajar a Guayaquil para tener opciones en otras universidades del Ecuador. Esto antes no era así. Entonces hay una serie de problemas que este examen disperso nos está acarreando, pero en el caso de la Universidad de Cuenca lo estamos haciendo responsablemente y tendremos los mejores resultados. Rectora, se nos va terminando el tiempo. Para mí en lo particular ha sido verdaderamente un gustazo poder conversar con usted. Le hemos seguido, en mi caso particular, mucho sus intervenciones en otros medios y en las redes sociales, y me lleva una gratísima impresión. Y para cerrar, en mi caso, quisiera preguntarle, señora rectora, sobre la importancia que tiene para usted, desde el lugar que ocupa actualmente, que es dirigir una universidad tan importante como lo de Cuenca, la importancia que tiene el rol de la mujer en la política. En todo ámbito, no solo en la política participativa, mujer candidata, autoridad, etcétera,
sino en general, la política participativa a nivel de organizaciones, de educación, gremios, etcétera. ¿Qué tan importante es que la mujer se involucre en la política? Bueno, cuando una mujer llega a ser candidata o cuando llega a ser autoridad, siempre me gusta pensar que no es solamente un mérito individual, es un mérito colectivo. Vamos siglos participando en todos los procesos y sin embargo siendo invisibilizadas. Ha llegado ya el momento de que en el Ecuador y en muchos países del mundo, lamentablemente no en todos todavía, las mujeres estamos presentes liderando espacios diversos. Y las mujeres lideramos los espacios, lideramos con empatía y eso es algo fundamental. Esto no quiere decir que todas las mujeres lo hagamos bien. Sin embargo, sí es importante saber que las mujeres estamos ya en esos espacios, estamos liderando esos espacios y necesitamos reconocernos entre nosotras, apoyarnos entre nosotras. Cuando una mujer llega al poder, en este caso, en mi caso, al rectorado de la Universidad de Cuenca, tenemos que demostrar que podemos hacer un buen rectorado, que estamos representando bien a las mujeres, que podemos hacerlo cuidando a nuestras sociedades y a nuestras comunidades, que de algún modo la presencia de una mujer en el liderazgo cambia la forma de gobierno, baja la violencia, baja ese tono de confrontación y más bien se vuelve propositiva, se vuelve un liderazgo que motiva, que atrae, que conjuga absolutamente a todos los sectores. Y más allá de que en una determinada organización puedan haber pensamientos diversos, lo importante con estos liderazgos femeninos empáticos es que todos encontremos aquellos puntos que tenemos en común y que seamos capaces de remar en esa dirección. Por eso yo valoro mucho la presencia de mujeres candidatas, valoro mucho la posibilidad de que ocupemos esos espacios que antes solamente estaban ocupados por hombres y que nos volvamos referentes no solamente de las mujeres que hoy están ya adultas ocupando o tratando de ocupar espacios, sino sobre todo de esas generaciones que vienen después de nosotras, que empiecen a ver como roles posibles el liderazgo académico, el liderazgo político, la academia, la ciencia. Esa es la única manera de que realmente estemos representados en un 50%. En la Universidad de Cuenca hemos aplicado un plan de transversalización del enfoque de género, para lo cual hemos creado estructuras institucionales, porque nos parece importantísimo institucionalizar este tema, y hemos hecho una serie de trabajos para disminuir la violencia, para permitir la visibilización del trabajo de mujeres, la visibilización del trabajo de mujeres anteriores también. Por ejemplo, una cosa bonita que hicimos es poner nombres de mujeres valiosas de la universidad que ya no nos acompañan a espacios universitarios. Por primera vez en la historia de la Universidad de Cuenca hay espacios que llevan el nombre de mujeres, recordando todo el trabajo que ellas hicieron. Entonces es muy valioso que empecemos a ocupar cada vez más y que esas mujeres muestren de lo que son capaces, muestren ese liderazgo, su voz, su presencia, su propuesta. Muchísimas gracias, María Augusta, muy gentil por habernos acompañado, rectora. Mil gracias. Un fuerte abrazo, gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto siempre. Hasta luego. María Augusta Hermida, rectora de la Universidad de Cuenca, que ha estado con nosotros, coincido totalmente con ella en la última parte, 8:42 minutos.